Tribunal Constitucional en transación, vista de causas conjuntas 2865, 2866, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jimena Ibáñez Guerra y don Kenneth Romero Quirós respecto al artículo primero de la ley 19.989. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Como bien fuera indicado, en auto rol número 2865, con fecha 15 de julio de 2015, doña Jimena Ibáñez ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo primero de la ley número 19.989, ley que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley número 19.848 sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario. Tal petición fue realizada para que genere efectos en el proceso sobre recurso de protección, sustanciado actualmente por la Corte de Apelaciones de La Serena, bajo el rol número 841-2015. En autos rol de inaplicabilidad número 2866, con igual fecha, don Kenneth Romero Quirós ha solicitado similar declaración, pero para que produzca efectos en el proceso sobre recurso de protección, sustanciado también actualmente por la Corte de Apelaciones de La Serena, bajo el rol número 840-2015. El texto del precepto legal objetado en estos autos dispone: facúltese a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley número 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario respectivo en el plazo de 30 días, contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuera inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto. En cuanto a los citados procesos versados sobre recurso de protección, estos fueron deducidos por los requirentes en forma independiente, en contra de la Universidad de Antofagasta y de la Tesorería General de Coquimbo. Mediante ellos, se solicitó que se dejara sin efecto el acto arbitrario e ilegal consistente en la retención de sus respectivas devoluciones de impuestos a la renta, efectuada por la Tesorería, ascendiente a la suma de 966.905 pesos en el caso de doña Jimena Ibáñez y a la suma de 550.708 pesos en el caso de don Kenneth Romero. Los dineros se habrían retenido en atención a las supuestas deudas de crédito universitario basadas solamente en la información que otorgara al Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta. Y la retención fue efectuada por el aludido organismo fiscal, la Tesorería, en atención a lo dispuesto en el precepto cuya inaplicabilidad ahora se requiere. Por su parte, expresa la señora Ibáñez que su deuda correspondía a sus estudios en kinesiología que realizara en la aludida universidad entre los años 1995 a 2004, sin perjuicio de que se precisa que solo recibió crédito universitario los años 1999, 2000 y 2001 por el valor del 30% del arancel de la carrera. A su vez, en cuanto a la retención, indica que solo tuvo conocimiento de la misma cuando consultó la página web del Servicio de Impuestos Internos el día 3 de junio del año 2014 para saber en qué estado se encontraba su devolución de impuestos, enterándose que ésta se había efectuado sin la retención el día 19 de mayo de 2014. Don Kenneth Romero expone que, en su situación, la deuda correspondía a los estudios de Derecho que efectuara en la misma casa de estudios entre los años 1994 a 2000, consultando la página web del citado servicio y enterándose de la retención los mismos días indicados respecto de la señora Ibáñez. En el marco de los citados procesos judiciales pendientes de protección, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación del precepto reprochado, pueda la Tesorería Regional de Coquimbo retener la devolución de impuestos, para luego, unilateralmente, proceder a compensarlos con supuestos saldos adeudados al crédito fiscal de la Universidad de Antofagasta, sobre la base de la sola información que el administrador del Fondo Solidario le remitiera. Lo anterior
Por cuanto a juicio de los actores, ello vulneraría los incisos segundo, quinto y sexto del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política y el numeral 24, incisos primero, segundo y tercero de dicho artículo, de la manera que pasa a exponerse. A efectos de fundar sus acciones, los actores exponen los argumentos en derecho que la sustentan y en atención a que estos son de similar orientación, serán relatados de manera conjunta. Primera infracción denunciada. Se vulnera el inciso segundo del número 3 del artículo 19 constitucional, por el cual toda persona tiene derecho a defensa en la forma que señala la ley, desde el momento en que la disposición reprochada solo permite al supuesto deudor oponer la excepción de pago para liberarse de la responsabilidad, en circunstancias que el requerente podría poner la de prescripción de la deuda. Por lo mismo, queda en total indefensión. Segunda infracción. Se vulnera el inciso quinto del aludido número 3, que proscribe, en el ejercicio de la función jurisdiccional, la existencia de comisiones especiales, toda vez que el precepto reprochado permite a la Tesorería actuar como comisión especial, la que, impuesta tan solo de la información de deuda que indique el administrador de fondo solidario, puede proceder al cobro forzado de supuestas deudas por crédito universitario, reteniendo dineros de propiedad del contribuyente supuesto deudor. Tercera infracción. Se vulnera el inciso sexto del mismo numeral, que establece la garantía del derecho al debido proceso, ya que el proceso de retención de devolución de impuestos y pago del crédito universitario no exige al supuesto acreedor probar la existencia de la deuda. Basta la solicitud de cobro con el carácter de forzado para que la Tesorería proceda a retener, sin que exista otra excepción que la de pago, acreditado por un certificado que el mismo administrador del Fondo Solidario expide y que se debe hacer valer antes de que los fondos se vean enviados al mismo administrador. Cuarta infracción. Se vulneran los citados incisos del número 24 del artículo 19 constitucional que aseguran, en síntesis, el derecho de propiedad, toda vez que la retención de la devolución de impuestos constituye un modo de adquirir la propiedad sobre los mismos, no regulado por ley, sin que nada precise al respecto el reglamento. Por lo demás, el cobro que se estaría efectuando a los requerentes obedece a deudas prescritas. Observaciones al requerimiento. Por presentaciones de fojas 76 en autos roll número 2865 y de fojas 103 en autos roll número 2866, el fiscal de la Tesorería General de la República formuló sus observaciones a los requerimientos. En sus escritos, luego de explicar la historia de las normas que rigen el apoyo al financiamiento de estudios en la educación superior, presentó sus descargos a la impugnación efectuada, los que pueden sintetizarse bajo las siguientes 6 alegaciones. Primera alegación. La requerente pide que se declare inconstitucional una disposición en el evento de que ésta sea vulnerada. Explica el efecto que las universidades solo pueden informar, según la disposición que se reprocha, la existencia de deudas de crédito universitario vigentes, es decir, las no pagadas o que se hayan extinguido por algún modo de extinguir las obligaciones. Si se informan deudas inexistentes, ello es una actuación contraria a derecho, que permite su impugnación tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, mas no transforma a la disposición por ello en inconstitucional. Segunda alegación. Las acciones del administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario se fundan en preceptos legales. Por lo anterior, la información que entrega a Tesorería no es simplemente un dato sin mayor validez, como intenta hacerlo creer la requerente. En efecto, se encuentra autorizado por ley para proceder al cobro ejecutivo de la deuda y certificar el pago de la misma, por lo que su certificación tiene el mérito legal para establecer una obligación y la morosidad. Tercera alegación. La Tesorería no se constituye en una comisión especial, por cuanto no ejerce funciones jurisdiccionales. En efecto, no resuelve un conflicto de relevancia jurídica, sino que su función es tan solo administrativa, de ejecución de la ley. En relación a esto, se puede apreciar que dicho organismo no emite un pronunciamiento en cuanto a la calidad de deudora de la requerente. De hecho, el conflicto solo nace después de la actuación administrativa. Lo anterior sin perjuicio de que debe aclararse que no pueden interponerse ante la Tesorería otras excepciones que la de pago, pues aquellas solo se interponen ante el acreedor, que no es dicha entidad, sino que el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Cuarta alegación. La requerente nunca se ha encontrado en indefensión por los siguientes motivos. En primer lugar, porque ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos y hacer valer sus medios de defensa ante el administrador de Fondo Solidario de la Universidad de Antofagasta, de conformidad al reglamento de la Ley número 19.989, que fija el procedimiento para retener la devolución de impuesto a la renta de los deudores del crédito solidario universitario. En segundo lugar, porque respecto del actuar de la Tesorería cuenta con mecanismos para impugnar, tanto en sede administrativa ante la misma como en sede jurisdiccional.
En efecto, el acto administrativo desfavorable puede ser objeto de todas las herramientas de modificación e impugnación que confieran las leyes números 18.575 y 19.880, y solo habrá cosa juzgada cuando un juez se pronuncie sobre la licitud del actuar de la Administración. Quinta alegación. No se afecta el derecho de propiedad de la requerente, ya que éste ha permanecido intacto. Lo anterior, por cuanto con la retención de la devolución de impuesto y la posterior imputación de la suma retenida al pago de la deuda, al mismo tiempo que se reduce su activo, se reduce su pasivo, siendo la misma ley la que regula esta modalidad de pago de una obligación morosa. Y sexta alegación, finalmente, en cuanto a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que acogieron requerimientos de inaplicabilidad referidos al artículo que se cuestiona en estos autos, ellos son defectos relativos al caso concreto para el cual se solicitaron, sin perjuicio de que se sustentaron en la falta de dictación del reglamento que el mismo artículo impugnado señala, el que, como se sabe, a la fecha ya se dictó. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. Antes de dar la palabra a los abogados respectivos, queremos hacer presente que como estos casos son bien reiterados en el tribunal tiene un análisis bastante acucioso de las normas sin perjuicio de que la inaplicabilidad tiene efecto para el caso particular, para que lo tengan presente en sus alegatos. Entonces, por los requirentes, alega el abogado Boris Muñoz hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Se asienta en la necesidad de que la supremacía constitucional conforme necesariamente el funcionamiento de las instituciones, sean estas jurisdiccionales o administrativas. Desde luego, la institucionalidad que revisa la constitucionalidad se ha dispuesto con el objetivo de que en los casos especiales, en los casos particulares, dicha constitucionalidad, como debe ser, sea absoluta. Es decir, no se violenten derechos por normas, por leyes o por la actuación aparentemente legal de entidades administrativas que pudieran estar, por lo tanto, lesionando de esta manera el derecho vigente a nivel constitucional, que por jerarquía y por existir, desde luego, un Estado de Derecho en las condiciones que nuestra Constitución, desde luego, promueve y consagra, pudieran afectarse, desde luego, como es el caso, garantías constitucionales. Por consiguiente, consideramos que las alegaciones que ha propuesto, se acaban de relatar por parte de la recurrida, no tienen valor, toda vez que es bien claro, a nuestro entender, que la aplicación del artículo primero de la Ley 19.989 respecto de la situación de ambos recurrentes, cuya vista conjunta en este momento desarrollamos, se genera la inconstitucionalidad en los siguientes términos, su señoría. Si no existiera la Ley 19.989, excelentísima tribunal, el acreedor, como todo acreedor de nuestro derecho y de los estatutos jurídicos de otros países que tienen la misma historia que el nuestro, el acreedor, en este caso el administrador de los fondos de pensiones de ambos recurrentes en la Universidad de Antofagasta, tendría, como todo acreedor, que recurrir a la justicia ordinaria, donde tendría que solicitar el cobro de la deuda, demostrando que existe una obligación a su favor, y tendría que, por lo tanto, desarrollar un juicio ordinario, donde desde luego las garantías de defensa y las de un justo procedimiento están
salvaguardadas por los órganos que desarrollan y ejercen jurisdicción. Eso sería la situación normal de este acreedor, la Universidad de Antofagasta, en su categoría de administrador de los fondos solidarios en el ámbito de los pagos de aranceles universitarios. Sin embargo, la ley 19.989 nos propone, a nuestro entender, un procedimiento que en la especie resulta inconstitucional por los siguientes motivos. En primer lugar, por lo que nos garantiza la Constitución Política del Estado a todos los habitantes de la República, en el sentido que señala el número 3 del artículo 19 de la Constitución. Es decir, la igual protección que la ley debe disponer en el ejercicio de los derechos. Así, en el inciso segundo de la Constitución, en el artículo 19, número 3, toda persona, excelentísimo tribunal, tiene derecho a las defensas que están disponibles y que tiene todo deudor a su favor. Sin embargo, la norma inconstitucional en comento priva, y definitivamente priva, a estos deudores normales de un acreedor también normal, no un acreedor especial, un acreedor normal que debe funcionar en el mundo del derecho con las mismas cualidades y facultades que cualquier otro acreedor. Sin embargo, en virtud de esta norma que estimamos absolutamente inconstitucional en la especie, priva a los deudores de demostrar por las vías normales y generales de alegación que nos encontramos, por ejemplo, frente a una deuda prescrita, pero también podrían existir otras formas de defensa que en definitiva la ley inconstitucional que en este momento cuya inaplicabilidad reclamamos sencillamente no da ninguna oportunidad, digamos, de hacerlas viables en este proceso que es absolutamente, por lo tanto, tiene el carácter de jurisdiccional. Se ha sustraído, digamos, por el artículo primero de la ley 19.989 en comento, se ha sustraído jurisdicción, actividad jurisdiccional, que ordinariamente tendría que haber sido jurisdiccional, para finalmente desarrollar un proceso de cobro a través de una norma de retención de dineros, para finalmente disponérselos al supuesto acreedor. Decimos supuesto, señoría, porque en realidad, bajo el requerimiento de la Universidad de Antofagasta, inmediatamente se produce, ¿no es cierto?, este proceso de retención, salvo un certificado de pago, que a su vez también tendría que haber emitido el mismo organismo recurrido, la Universidad de Antofagasta. Es decir, se produce un sistema, su señoría, donde las garantías constitucionales que estamos en este minuto comentando se ven definitivamente perturbadas, lesionadas y se hacen, por lo tanto, inejercitables. Así también podemos ver que se constituye en una verdadera comisión especial, tanto o conformada por dos organismos que no tienen, repito, su señoría, facultades jurisdiccionales. Por un lado, la Universidad de Antofagasta, por otro lado, la Tesorería General de la República. Uno expresa la necesidad de que se pague una deuda, el otro retiene fondos que nos han sido dispuestos para pago alguno, imputa de manera tal que no podemos nosotros generar una defensa en el ámbito de si esa imputación es legal, de si esa deuda se ha pagado con los intereses pertinentes, con los reajustes pertinentes, si se ha prescrito o no ha prescrito. Ya sabemos, es una alegación que no podemos presentar porque se trata de un organismo que, si bien ejecuta actos de cualidades jurisdiccionales, no nos admite derecho de defensa. Ahí
subyace, su señoría excelentísima, a nuestro entender, un vicio más de inaplicabilidad, que en la especie nos parece inminente, su señoría. De la misma manera, es preciso señalar que también se infringe la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del artículo 19, número 3 de la Constitución Política del Estado. No existe un racional y justo procedimiento en la especie. No existe la posibilidad necesaria para todo deudor de promover una defensa sustentada en una bilateralidad de la audiencia, principio absolutamente fundacional de nuestro Estado de Derecho, toda vez que estimamos, al haberse entregado esta facultad legal a estos organismos, en este caso la Universidad de Antofagasta, como administrador de esta deuda, y a su vez a la Tesorería Regional de Coquimbo, al haberse entregado, como decía su señoría, estas facultades, se desarrolla una operación en el ámbito jurisdiccional que priva, que perturba la posibilidad de defensa, toda vez que no existen las oportunidades que sí, desde luego, existen en un proceso justo y racional. Pero también, su señoría excelentísima, se afecta el derecho de propiedad, que desde luego en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico recibe una protección tanto constitucional y de esta manera también legal de máxima observación, tratándose también de un derecho humano. Existe toda una teoría de las obligaciones en el derecho civil, donde se establece cuáles son las formas de adquirir el dominio, las formas de adquirir la propiedad, las formas de extinguir las obligaciones, pero sin embargo, toda esta teoría, feliz, desde luego, y que en justicia consagra nuestro Código Civil, se ve inaplicable en virtud de la norma inconstitucional que pretende aplicarse o que podría aplicarse en los autos sobre recurso de protección, como bien se ha relatado, 841 y 840-2015, radicados en la Corte de Apelaciones de La Serena. En efecto, su señoría excelentísima, la retención de estos dineros violenta el derecho de propiedad. Se trata de fondos que se han entregado al fisco. El fisco tiene la obligación de generar una devolución, al igual que para los recurrentes, para todos los chilenos que cumplen con los requisitos de la ley de renta. Esa devolución se produce a nivel nacional. Es un momento en que todo Chile verdaderamente está atento a esta situación de devolución, porque es una situación legal que corresponde conforme a la ley de rentas, conforme a nuestra normativa tributaria, y sin embargo, a los deudores o a los eventuales deudores, porque es una materia tampoco en la que se puede finalmente profundizar, conforme a esta inconstitucionalidad que hoy día reclamamos, no les resulta a ellos este trámite, no se les hace devolución y hay una imputación absolutamente, a nuestro entender, ilegal y arbitraria, o inconstitucional y arbitraria, por parte de la Tesorería, que lo imputa, como decíamos, de una manera absolutamente privativa de lo que debiera ser el funcionamiento en un Estado de Derecho, violentándose también, por lo tanto, las normas de propiedad. En consecuencia, excelentísimo tribunal, mi parte solicita
se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en ambas vistas que en este momento desarrollamos, 2865 y 2866-2015, ante este excelentísimo tribunal, respecto de el artículo primero de la ley 19.989, en los recursos de protección 840 y 841, radicados en la Corte de Apelaciones de La Serena, toda vez, su señoría excelentísima, que la aplicación de tal norma resulta inconstitucional en la especie. Es todo, su señoría. Bien, muchas gracias. Gracias. Por la Tesorería General de la República, alega el abogado Julio Covarrubias, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Su señoría excelentísima, alego en representación de la Tesorería General de la República, solicitando desde ya el rechazo de las acciones de inaplicabilidad interpuestas en razón de los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. Los requerentes fundan la acción de inaplicabilidad señalando que el precepto legal impugnado contraviene, en primer término, su derecho a defensa. Sostienen, en segundo lugar, que la Tesorería, al retener los excedentes de sus devoluciones de impuestos, ejerció funciones jurisdiccionales invadiendo las atribuciones de los tribunales de justicia y vulnerando lo establecido en el artículo 76 de la Constitución. Indican en tercer término que el texto impugnado no satisface las exigencias de un justo y racional procedimiento. Y en cuarto lugar, que la norma vulneraría su derecho a propiedad sobre los remanentes de impuesto a la renta que arrojaron sus declaraciones de impuestos, junto con la imposibilidad de alegar la prescripción extintiva de la acción. Garantías contempladas en los numerales en el artículo 19, numerales 3 y 24 de la Constitución. Como cuestión previa, es necesario puntualizar que los propios requerentes reconocen en sus acciones que cursaron estudios superiores en la Universidad de Antofagasta, gozando de los beneficios del sistema de financiamiento de educación superior establecido en la Ley 19.287. Reconocen que la deuda existe, aunque alegan estaría prescrita la acción para demandar su cobro, razón por la cual una de los requerentes, la señora Jimena Ibáñez Guerra, demandó la prescripción extintiva de la acción ante el primer juzgado civil de Antofagasta, el que se encuentra pendiente de fallo. También es preciso señalar que esta misma requerente el año pasado interpuso una acción de inaplicabilidad que rola con el número de ingreso 2727 respecto de la devolución de impuestos del año tributario 2014, basada en los mismos fundamentos de hecho y derecho que son materia de la presente causa, la acción que fue rechazada. Por otra parte, cabe indicar que este excelentísimo tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el precepto impugnado en 12 ocasiones anteriores. En 8 de ellas acogió la inaplicabilidad y en los últimos 4 recursos rechazó la acción. El argumento principal en que se basaron las sentencias que acogieron los recursos giró en torno a que el precepto impugnado mandaba dictar un reglamento que no se había dictado a la fecha de verificarse las respectivas retenciones. Objeción que desde el año 2009 se encuentra superada, puesto que la Administración, a través del Decreto Supremo número 297 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de noviembre de 2009, dictó dicho reglamento en el cual se establecen los resguardos que protegen los derechos de los deudores, razón por la cual este excelentísimo tribunal estimó pertinente revisar las decisiones anteriores, fundándose para ello en que el reglamento de la ley se encontraba vigente, que se había aplicado a las gestiones pendientes y que la situación particular de los requerentes justificaba ese cambio de criterio. Ahora bien, antes de entrar a explicitar las razones por las cuales la norma impugnada no vulnera las garantías constitucionales a que se ha hecho referencia,
es necesario contextualizar dicha norma con el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Este fondo es un sistema de ayudas públicas para financiar estudios de educación superior, del cual los requirentes gozaron durante su educación universitaria. Se enmarca, por tanto, dentro de la actividad de fomento que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19, número 10, inciso sexto de la Constitución, puede desplegar el Estado para capacitar a las personas de manera que puedan participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. En virtud de esta habilitación constitucional se estableció un crédito especial que se otorga en condiciones privilegiadas y que como contrapartida tiene un régimen particular de cobro en atención al interés público involucrado, que se expresa por una parte el interés del Estado en que las personas de escasos recursos puedan estudiar en la educación superior y por otra en que los retornos de estos créditos se destinen al mismo propósito. Este fondo es un patrimonio especial que la ley crea paralelo a cada una de las universidades que integran el Consejo de Rectores. Se compone por los créditos adeudados por los beneficiarios, los recursos de la ley de presupuestos y donaciones. A través de este fondo se otorgan créditos subvencionados que dan varias garantías a los deudores, entre ellas el otorgamiento de un plazo de gracia de 2 años después de egresados para comenzar a pagar. Limita la cantidad que deben solucionar, la que no puede exceder al 5% de sus ingresos. A los deudores diligentes, en el pago de cada una de las cuotas, se les condona por el solo Ministerio de la Ley la diferencia que se produce por el cobro de solo el porcentaje del 5% de sus ingresos. Los deudores que perciben bajas remuneraciones u honorarios, los que cursan un posgrado, los que se encuentren casados, los que tengan hijos y los que se encuentren cesantes pueden reducir o suspender el pago del crédito. Además, el deudor puede en cualquier momento repactar o reprogramar la deuda en orden a lograr su cómodo cumplimiento. Este fondo se encuentra a cargo de un administrador general, que es el responsable de mantener un sistema de seguridad y custodia de sus activos y que cuenta con varias atribuciones para administrarlo con plena autonomía. Entre dichas atribuciones se contempla, de acuerdo al artículo 14 de la Ley 19.287, la de certificar la extinción de la deuda, sea por el pago directo del total del crédito o por la concurrencia de algún otro modo de extinguir obligaciones. Es por esta razón, su señoría excelentísima, que la certificación de este administrador tiene el mérito legal suficiente para establecer tanto la existencia de la obligación como la situación de morosidad, y no puede ser considerada como una simple información sin mayor validez que se remite a tesorería, como lo expresan los requirentes en sus recursos. Asimismo, cabe precisar que la ley otorga facultades bastante estrictas en cuanto a los créditos que pueden servir de base para la retención, por cuanto solo puede tratarse de créditos regulados por la Ley 19.287 y que se encuentren impagos. No se produce la aceleración de la deuda, puesto que solo se cobra el valor de la cuota impaga para el año respectivo. Ahora bien, en el caso hipotético que un administrador solicita a tesorería que retenga una devolución respecto a una deuda que ya se ha extinguido, se configuraría un actuar arbitrario e ilegal contrario a derecho. Pero una cosa es que una conducta se aparte de la ley y otra muy distinta es afirmar que esa ley es inconstitucional. La tesis de los requirentes nos llevaría a sostener que toda norma legal que se vulnere y genere efectos contrarios a la Constitución es inconstitucional, lo que resulta inadmisible. Estos créditos han sido objeto de sucesivas reprogramaciones. La última de ellas es la que contempla la Ley 20.572, norma en virtud de la cual en el año 2012 se dividió el saldo deudor de los requirentes en 6 cuotas iguales, hasta el año 2017,
por lo que sus deudas se encuentran plenamente vigentes. Este crédito, del cual gozaron los requirentes, como se ha señalado, constituye un crédito especialísimo, que no se rige por las reglas del derecho común, sino que está compuesto de variados beneficios o privilegios para el estudiante, en el que paga realmente lo que pueda de acuerdo a su capacidad económica. Por lo cual, como contrapartida, aparece como justo y proporcionado que las entidades acreedoras tengan la prerrogativa de solicitar a Tesorería la retención de los excedentes de renta de aquellos deudores que, no obstante percibir ingresos de acuerdo a lo consignado en sus propias declaraciones de impuestos, como es el caso de los requirentes, simplemente no tienen ninguna voluntad de pagar. Ahora bien, contextualizada la norma impugnada con el sistema de crédito solidario universitario, se puede apreciar claramente que no se han conculcado las garantías constitucionales a que se ha hecho referencia en el recurso. En efecto, no se divisa de qué manera Tesorería, en el caso concreto, haya resuelto un asunto ejerciendo una función jurisdiccional, puesto que no está creando o constituyendo un crédito. Este crédito existe y se adeuda al Fondo Solidario. Tesorería, en este caso, actúa como mero ente recaudador, pues la deuda no es con el fisco, como la norma lo dice expresamente, el acreedor es el Fondo Solidario respectivo. Tesorería no ejerce facultades jurisdiccionales, pues no resuelve un conflicto de relevancia jurídica con eficacia de cosa juzgada. Su función es simplemente administrativa de ejecución de ley. Por lo tanto, el deudor tiene a salvo todas las vías jurisdiccionales para impugnar la retención. Cuando Tesorería retiene, ejecuta un acto administrativo, no jurisdiccional, acto administrativo que es esencialmente impugnable. Conforme a lo expuesto, no se vulnera el artículo 76 de la Constitución, pues la Tesorería no ejerce funciones jurisdiccionales cuando cumple el mandato que le encarga la norma impugnada. Asimismo, tampoco se les afecta su derecho a defensa y con ello su derecho a un racional y justo procedimiento, puesto que los requirentes han tenido la oportunidad de presentar sus descargos y defensas ante el administrador del fondo en la forma dispuesta en el reglamento, específicamente en su artículo 6, que señala que los deudores, una vez notificados que se llevará a efecto la retención, tienen un plazo de 10 días para solicitar que el administrador del respectivo fondo aclare la situación de morosidad en aquellos casos en que el deudor considere que ha operado un modo de extinguir obligaciones, o que el monto que se consigna como deuda no es correcto y por ende que no se lleve a efecto la retención. Por otra parte, su señoría, siendo la Tesorería un órgano de la Administración del Estado, los deudores requirentes poseen todos los derechos que le otorga la Ley número 19.800 sobre procedimiento administrativo, que recibe aplicación supletoria en esta materia y que establece un debido proceso de orden administrativo en ejecución del mandato del artículo 63, número 18 de la Constitución, pues se trata de una ley que permite oportuna y eficazmente al administrado hacer valer sus pretensiones, presentar pruebas, conocer en plazo oportuno una resolución final y, en su caso, impugnarla. Si los requirentes no han ejercido los recursos administrativos pertinentes, eso de ninguna manera puede traducirse en una afectación de sus derechos a defensa. Aún más, antes, durante y después de la retención que impugnan, han tenido disponible la tutela judicial de sus derechos, sede en la cual pueden aclarar totalmente su situación obligacional, ejerciendo todas las acciones y excepciones, así como los recursos procesales que sean pertinentes, tal como lo ha hecho la requirente doña Jimena Ibáñez Guerra al demandar la prescripción extintiva de la acción ante el primer juzgado civil de Antofagasta, como ella misma lo expresa
en su acción, lo que comprueba que para esta requirente, al igual que para esta parte, es necesaria una declaración judicial para que opere la prescripción, controversia que es de competencia de los jueces de fondo y no de este excelentísimo tribunal. A mayor ahondamiento, debo hacer presente a su señorísima que a los requirentes desde el año 2009 que se les ha retenido sus devoluciones de impuesto a la renta. Y desde el año 2004, con la entrada en vigencia de la norma que impugnan, los deudores requirentes saben que la Tesorería General de la República puede hacer el descuento que ahora intentan impugnar. Han tenido años para aclarar sus obligaciones con su acreedor y lograr que no se haga efectivo el descuento. En otras palabras, en el caso concreto, pretenden obtener ventajas de su propio incumplimiento, lo que es inaceptable. Por otro lado, su señoría no se dice de qué manera el precepto impugnado los privaría de su derecho de propiedad, por cuanto la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de renta no es un derecho absoluto que se materialice con la sola presentación de la declaración. Se trata de un derecho eventual o condicionado que solo se hace efectivo si se cumplen los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales que no exista una causa legal de retención. Asimismo, cabe tener presente que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar el derecho de dominio es precisamente el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas. En este caso, es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una obligación de pago de una obligación, en una modalidad de pago, de una obligación morosa. Además, el patrimonio de los recurrentes ha permanecido intacto, toda vez que con la retención efectuada no se están solucionando deudas ajenas, sino que deudas contraídas por ellos mismos. Que también no hay que olvidar que en el presente caso no solo está en juego una presunta propiedad de los requirentes, sino que también el derecho de dominio que existe sobre un crédito sin pagos a favor del Fondo Solidario. También es importante destacar que para que exista un derecho de propiedad, la adquisición del objeto sobre el que éste recae debe producirse conforme a la ley, que es la norma jurídica que regula los modos de adquirir conforme al artículo 19, número 24 de la Constitución. Por lo tanto, solo puede existir una devolución de impuestos cuando se cumplen con las condiciones que la misma ley ha señalado para su concreción, entre las cuales reitero que no existe una causa legal de retención. Por último, cabe señalar que no se ha privado a los requirentes de su derecho de solicitar la declaración de prescripción de la acción ante los tribunales de justicia. Prueba de ello es que la requirente, como se ha señalado, doña Jimena Ibáñez Guerra, ha demandado la prescripción extintiva de la acción ante el Tribunal Civil competente. Que sin perjuicio de lo expuesto, no es posible sostener que una persona tenga un derecho de propiedad sobre las acciones, excepciones o recursos procesales. Como lo ha señalado el legislador, este tribunal, el legislador es soberano para establecer el sistema de acciones o recursos, sin que sea posible alegar derecho de propiedad sobre alguno de estos remedios procesales. En consideración a lo expuesto, su señoría excelentísima, solicito el rechazo de las acciones de inaplicabilidad intentada. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.